Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que sinceramente, ha dejado a muchos con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación, involucrando a dos de las estrellas turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien, y no se van a creer lo que se está diciendo y lo que se ha filtrado. Estamos hablando de fotos íntimas que supuestamente pertenecen a esta popular pareja. Sé que este tipo de noticias pueden ser un poco delicadas, y nuestro objetivo aquí es informarles con respeto y objetividad, analizando lo que se está comentando y las posibles repercusiones. Así que, si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les gusta estar al tanto de todo lo que ocurre en el fascinante mundo de la fama, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de rumores y confirmaciones, les invito cordialmente a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles la información más relevante y entretenida del mundo del entretenimiento. Así que no esperen más, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para estar siempre al día. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que han resonado con fuerza en la televisión y en las redes sociales, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam, Llaman a mi puerta. Su química en pantalla fue tan palpable que traspasó las cámaras y se convirtió en una de las parejas más adoradas y seguidas por los fans, no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Su romance, que inició tras las cámaras, generó una legión de admiradores que celebraron cada paso de su relación. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la farándula, la fama conlleva una atención constante, lamentablemente, a veces una invasión a la privacidad. Y es precisamente esa invasión a la privacidad lo que parece haber sucedido ahora. En las últimas horas, un verdadero huracán de especulaciones y, según se rumorea, de evidencia gráfica, ha inundado la web. Se habla de una filtración masiva de fotos íntimas que involucrarían directamente a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia explotó literalmente de la noche a la mañana, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, compartiendo fragmentos de las supuestas imágenes, especulando sobre su autenticidad y, por supuesto, expresando una mezcla de sorpresa, indignación y hasta morbo. Lo primero que debemos aclarar es que, hasta el momento de grabar este vídeo, no hay una confirmación oficial por parte de los actores ni de sus representantes sobre la veracidad de estas fotos. Sin embargo, la cantidad de contenido que circula y la forma en que se ha diseminado, sugieren que algo de cierto podría haber en todo este asunto. Las imágenes, según lo que se ha podido observar en los fragmentos que se han compartido de manera más discreta, ya que muchas plataformas las eliminan rápidamente por violar sus políticas, muestran a Hande y Kerem en situaciones de considerable intimidad. Los rumores apuntan a que estas fotos habrían sido tomadas en momentos privados de su relación y que, de alguna manera, habrían caído en manos equivocadas o habrían sido expuestas intencionalmente. La velocidad con la que esta información se ha propagado a través de plataformas como Twitter, Instagram e incluso grupos de WhatsApp y Telegram es alarmante. Pareciera que una red de distribución silenciosa pero efectiva se ha activado, alimentando la voracidad de algunos internautas por este tipo de contenido. La reacción del público ha sido, como era de esperar, muy dividida. Por un lado, están aquellos que se muestran consternados y preocupados por la violación de la privacidad de los actores. Critican la falta de respeto y la difusión de material que, de ser cierto, compromete su vida personal. Muchos fans de la pareja han alzado su voz en defensa de Hande y Kerem, condenando enérgicamente la filtración y pidiendo que se respete su intimidad. Se han visto mensajes de apoyo masivo,
donde los seguidores expresan su solidaridad y rechazo a este tipo de acciones que atentan contra la dignidad de las personas. Se han creado hashtags en apoyo a la pareja, demostrando la lealtad de su fandom y su compromiso con la defensa de sus ídolos. Comentarios como «Dejen a Hande y Kerem en paz», «Esto es una violación inaceptable de su privacidad» o «Apoyamos a Hande y Kerem en estos momentos difíciles» inundan las redes. Por otro lado, y desafortunadamente, también existe un sector del público que, movido por la curiosidad y el sensacionalismo, ha buscado activamente estas imágenes, contribuyendo a su difusión. Este es un fenómeno lamentable que se repite con frecuencia en el mundo del entretenimiento. La línea entre el interés legítimo por las celebridades y la invasión de su vida privada se desdibuja peligrosamente. La pregunta que surge es, ¿qué lleva a las personas a consumir y compartir este tipo de contenido? ¿Es la fascinación por ver a las figuras públicas en su faceta más vulnerable, o simplemente la búsqueda de algo que rompa la rutina? Algunos argumentan que es una forma de conocer realmente a sus ídolos, de ver el lado humano detrás de la imagen pública. Otros, sin embargo, lo ven como una expresión de morbo y falta de empatía. La ética digital se pone a prueba en estos escenarios, y la responsabilidad individual en la cadena de difusión se vuelve un tema crucial. Las implicaciones de una filtración de este tipo pueden ser devastadoras para los involucrados. Más allá del daño emocional y psicológico, puede afectar su imagen pública, sus contratos laborales y, en general, su carrera profesional. Es importante recordar que Andercel y Kerem Bürsin son profesionales que han trabajado arduamente para construir sus carreras. Un escándalo de esta naturaleza, independientemente de su veracidad, puede dejar una marca difícil de borrar. Imaginen el estrés, la ansiedad y la sensación de vulnerabilidad que deben estar experimentando. La exposición pública de momentos íntimos puede generar un profundo sentimiento de vergüenza y traición, incluso si las fotos fueron tomadas en un contexto de confianza. El impacto en su salud mental es incalculable. En este contexto, la ausencia de declaraciones oficiales se hace notar. Es posible que sus equipos legales estén trabajando en una estrategia para manejar la situación, ya sea negando la autenticidad de las fotos, presentando demandas contra quienes las hayan filtrado, o simplemente optando por el silencio estratégico para no dar más oxígeno al escándalo. Las estrategias de comunicación en crisis son complejas, y la decisión de hablar o no hablar, de acusar o de defenderse, puede tener consecuencias a largo plazo. El silencio, en algunos casos, puede ser interpretado como una admisión, mientras que una respuesta pública puede avivar las llamas. La incertidumbre sobre la postura oficial solo aumenta la especulación. Muchos se preguntan cómo estas fotos pudieron haber sido filtradas. Las teorías abundan. ¿Fue un ex empleado descontento? ¿Un hacker que logró acceder a sus dispositivos? O quizás, en un giro más oscuro, alguien cercano a la pareja. La falta de información concreta solo alimenta las especulaciones, y en el universo de las redes sociales, la especulación a menudo se eleva a la categoría de verdad. La seguridad digital es una preocupación constante para las figuras públicas. La posibilidad de que sus dispositivos personales, sus cuentas en la nube, o incluso dispositivos compartidos, hayan sido comprometidos, abre un abanico de hipótesis. ¿Se trataba de un robo de datos? ¿Un acto de venganza? ¿O simplemente un descuido en la gestión de la privacidad? Lo que es innegable es el impacto que esto tiene en la percepción pública de Hande Kerem. Si bien su popularidad se ha construido en gran medida sobre su talento y carisma, también se ha alimentado de la imagen de pareja ideal que proyectaron durante su relación. Un escándalo de intimidad podría, para algunos, empañar esa imagen, mientras que para otros podría humanizarlos, mostrando que también son personas con sus propias vulnerabilidades. La dicotomía entre la imagen pública pulcra y la realidad privada, a menudo más compleja y menos perfecta, es algo que a menudo fascina al público.
Algunos admiradores podrían sentirse decepcionados, mientras que otros podrían desarrollar una empatía mayor al verlos en una situación de fragilidad. Es crucial, como espectadores y consumidores de contenido, reflexionar sobre nuestro papel en la difusión de este tipo de noticias. ¿Estamos contribuyendo a un circo mediático que daña a las personas, o estamos buscando informarnos de manera responsable? La ética digital es un tema cada vez más relevante, y este tipo de escándalos nos obligan a cuestionar nuestros hábitos de consumo de información. ¿Deberíamos darle clic a esos enlaces que prometen contenido exclusivo y potencialmente dañino? ¿Deberíamos compartir esas capturas de pantalla que, aunque borrosas, insinúan intimidad? La respuesta, desde una perspectiva ética, debería ser un rotundo no. El respeto a la dignidad de las personas debe primar sobre cualquier tipo de morbo o curiosidad. La pregunta de si las fotos son reales o no sigue flotando en el aire. Algunos medios turcos han intentado verificar la autenticidad, pero la falta de una fuente oficial hace que cualquier afirmación sea meramente especulativa. El análisis forense digital de imágenes puede ser un proceso complejo y costoso, y la rapidez con la que se difunden estos contenidos a menudo supera la capacidad de verificación. Sin embargo, la calidad percibida de las supuestas imágenes, los detalles que se alcanzan a vislumbrar y la consistencia de los testimonios que las han visto, alimentan la creencia de que podría haber algo de verdad en los rumores. La ausencia de una negación categórica y rápida por parte de los afectados o sus representantes también puede generar dudas y mantener viva la especulación. En estos momentos, lo más importante es recordar que Hande y Kerem son personas, y como tales, merecen respeto y privacidad. Si bien es natural sentir curiosidad por la vida de las celebridades, hay límites que no deberían cruzarse. La difusión de material íntimo sin consentimiento es una violación grave de la privacidad, y las plataformas digitales tienen la responsabilidad de actuar para retirar este contenido y sancionar a quienes lo difunden. El derecho a la intimidad es un derecho fundamental, y su vulneración, especialmente en la era digital, tiene consecuencias profundas y duraderas. La pasividad de algunas plataformas ante la propagación de material sensible también es un punto a discutir, ya que sus políticas de contenido y sus mecanismos de denuncia a menudo se ven desbordados por la vorágine de las redes sociales. El futuro de la relación de Hande y Kerem, si es que aún están juntos o si estas filtraciones afectan su vínculo, es algo que solo ellos sabrán. Lo que sí podemos ver es cómo manejan esta crisis mediática. ¿Optarán por la confrontación, por la discreción, o por alguna otra estrategia? El tiempo y sus decisiones nos lo dirán. El impacto en su relación personal podría ser devastador, generando desconfianza y resentimiento. Si las fotos fueron obtenidas de forma ilícita, la búsqueda de justicia será una batalla legal y emocional agotadora. Si fueron compartidas por alguien cercano, el dolor de la traición será aún mayor. Mientras tanto, la atención sigue centrada en ellos. Las redes sociales arden con cada nuevo rumor, cada nuevo análisis de las supuestas imágenes. Es un recordatorio de lo volátil y a veces cruel que puede ser el mundo del espectáculo. La maquinaria del entretenimiento, a menudo impulsada por el morbo y el sensacionalismo, puede convertirse en un torbellino que arrasa con la reputación y el bienestar de las personas. La presión mediática y la especulación pública son factores que, sin duda, complican la gestión de crisis. Y aquí es donde llegamos a la parte donde queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que las fotos son reales? ¿Les parece correcto que este tipo de material se filtre y se difunda? ¿Cómo creen que Hande y Kerem deberían reaccionar? Nos encantaría que compartieran sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y para toda nuestra comunidad. Queremos abrir un debate constructivo, donde podamos reflexionar juntos sobre los límites de la curiosidad y la importancia del respeto en la era digital.
¿Qué medidas creen que deberían tomar las plataformas para evitar la propagación de este tipo de contenido? ¿Deberían los fans ser más conscientes de su papel en la difusión de rumores y escándalos? En resumen, hoy hemos abordado el impactante escándalo de la supuesta filtración de fotos íntimas de Ander Zell y Kerem Bürsin. Hemos explorado la naturaleza de la noticia, las posibles implicaciones para los actores, la reacción del público y las reflexiones éticas que este tipo de eventos nos invitan a hacer. Es un recordatorio contundente de la importancia de la privacidad y el respeto en la era digital, y de la responsabilidad que tenemos como consumidores de información. Hemos desglosado los matices de la situación, desde la viralización en redes hasta el impacto potencial en las carreras y vidas personales de los involucrados. Hemos analizado las diferentes posturas del público y la complejidad de la respuesta oficial. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Su apoyo significa el mundo para nosotros, y por eso, si les ha gustado el contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que hemos discutido. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.